como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado cangrejito, mi querido cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado cáncer, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Cómo está todo? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir de esa energía? Voy a ver esa energía tuya de amor o desamor en este mismo instante, como estás ahorita, y voy a sacar unas cartitas de mensaje para ti, y en base a eso vamos a seguir leyendo. No necesariamente tienen que ser estos mensajes correspondientes o correlativos a esta lectura. Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque lo que quiero es que abarque a más y a más personas. Entonces, si no te resuena por un lado, pues que te resuene por el otro. Toma lo que te resuene o cómo te resuene, más nada. Vamos a ver para ti, mi querido y adorado cáncer, ¿qué hay, mi cangrejito lindo? Tienes aquí unas cuantas dudas. Quizás sean dudas, como quizás sean inseguridades, como también puede ser intuiciones. Como siempre, cáncer, tú y tus intuiciones, tú y tus emociones, siempre, hijo, tenías que ser hijo de agua. Entonces estoy viendo acá que esa luna te está como hablando quizás, te está quizás diciendo algo, te está intuyendo algo, o probablemente algunas dudas que sí las puedes despejar en cualquier momento, cuando las necesites. Antes de seguir leyendo estas cartas, vamos entonces a sacar uno que otro mensaje, a ver aquí qué pasa. Voy a tomar un poquito de café. Está caliente, caliente, caliente. Vamos a ver aquí. Mira, ves lo que dice este mensaje acá. Me enseñaste a vivir contigo y cómo vivo ahora sin ti. Mira esto, pues. ¿A quién se lo estaremos dirigiendo? Vamos a ver otro mensajito por aquí y dice: su realidad es que tanto que le amaste y lo perdió. Solo olvido, pero no puede concebir que le hayas dejado de querer. Así mismo es. Su realidad es que tanto que le amaste y lo perdió. Solo olvido es lo que hay para esa persona, pero no puede concebir que le hayas dejado de querer. Así son las cosas de la vida, mi querido y adorado cáncer. ¡Ja! Así es. Si tú sembraste papaya, ¿qué quieres tú recoger? ¿Duraznos? Pues no, tienes que recoger lo que sembraste. Y si esa persona lo que sembró en ti fue olvidos o dejadez o no amar como debe ser, ¿qué puede esa persona recoger para el futuro? Continuamos con tus cartas. Pareciera ser que esa intuición que te está diciendo es, o que te dijo, es como quien dice, soltar. Hay que soltar. Ya no hay amor, el amor de antes. Hay nubosidades. Estás analizando profundamente todo esto que pasó y no hay decisiones de amor. Mira, mi querido cáncer, honestamente sí que te digo, esto no será para todo el mundo. Esto no será para todos los cancerianos. Pero sí que te digo que aquí hay muchos de ustedes que ya voltearon página. Que ya, como quien dice, se acabó. Que ya se terminó. Y ahora esa persona empieza, que si me enseñaste a vivir contigo, ahora cómo te olvido, cómo va a ser si resulta que si puso las 4 patas, las metió las 4 completicas, ¿qué está esperando? ¿Qué puede esperar esta persona? Su realidad es que tanto que le amaste y que lo perdió. Y solo olvido, pero no puede concebir que le hayas dejado de querer. Aquí estoy viendo que hay muchísima coincidencia con esta lectura que estoy haciendo. Porque esta persona, tú estás como hundido un poco en esa ciénaga de dudas e incertidumbres, pero a la vez estoy viendo como que el agua no es tan oscura, la luna se está reflejando y te está diciendo cosas. Hay cierta intuición, una intuición, o la luna como que te estuviera hablando diciendo, termina de soltar todo esto. Así mismo lo hiciste,
no hay amor ya. Se ve que estás muy nublado, muy nublada, estás opaca u opaco en tu amor hacia esa persona. Veo que estás analizando todo tranquilamente con el ermitaño y a pesar de que sí puedes tener todavía recuerdos, no quieres tomar decisiones de amor. Mira, esta carta generalmente sale cuando sale al revés. Es que me está diciendo que ya no estás enamorado o enamorada, que ya la persona ha dejado de amar, o por lo menos que ya no es lo mismo de antes. Ya la ilusión se le está terminando. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver para esa otra persona entonces qué es lo que hay, qué es lo que siente, porque estoy viendo que aparte de todo, para otras personas que puedan estar leyendo, el mensaje que viene es ese que dije: no puede concebir que le hayas dejado de querer, pero ¿qué más quería? ¿Qué más esperaba esa persona? Después de todo lo que hizo, ¿qué más puede pensar? ¿Qué más puede esperar? Vuelvo y repito, el que siembra dolor, ¿qué es lo que puede encontrar? Pues puede encontrar por lo menos más de lo mismo, ¿entiendes? Tiene que encontrar eso mismo. El que siembra desengaños recoge desilusiones, así dicen por ahí el dicho, ¿no? Vamos a ver entonces para esa otra persona, pues, o para esa, sí, ese amor o esa otra persona que, por la cual veo que has dejado ya muy atrás. Sí, mira, esta persona sí es cierto que no tiene fuerzas, está bastante mal, no ha querido hablar por ahora, está preparando quizás esa magia bella. Sí se ha dado cuenta de las cosas que ha pasado y también tiene una gran cantidad de dudas. Y sí que se hace lento todo. Esta persona no es que está... No, mira el sol. También le está saliendo el sol a esa persona. Esta persona no es que la estoy viendo que ya está regresando. No lo veo. Lo único es que si dice que no puede concebir, se pone muy triste y no puede concebir que le hayas dejado de querer. Eso es lo que pasa. Se siente débil. Está preparando magia, está preparando una estrategia, está preparando algo quizás para volver en cualquier momento. No lo estoy viendo todavía porque se entró, como dice, entró en un coma inducido. Esta persona le va a costar un poco el regreso, pero sí que te digo que probablemente cuando venga ya menos tú vas a querer algo con esa persona, porque de hecho desde ahorita le estoy viendo como que estás ahí, que no estás muy bien, que digamos, tú no estás esperando que venga ese amor querido. Al contrario, tú has querido soltar. Mira, dos cartas, la primera y la última, que te salieron derechas, la luna y el ermitaño. Del resto salieron todas invertidas. O sea que yo no creo que tú vayas, como quien dice, a querer otra vez aceptar a esta persona en caso tal de que vuelva. No la estoy viendo aún ahorita volver, pero no le estoy viendo que le vayas a aceptar. Y eso es lo que está sintiendo. Y sabe muy bien que está sintiendo eso. Para ti viene una nueva relación, aparte de todo. Vamos a ver, saquemos otra carta de mensajes a ver qué te dicen antes de ver. Mira, tómate unas vacaciones contigo. Vaya, pues, tómate unas vacaciones contigo, mi querido y adorado Cáncer. O sea que no es necesario por ahorita que tengas a alguien nuevo. Tómate tus vacaciones primero. Vamos a ver de todas maneras qué hay aquí. Aquí te dicen que no, otro no, un sí y un no. Por ahorita no hay un amor para ti. Por ahorita lo que acaban de decir, tómate unas vacaciones contigo. O sea, deja fluir, deja pasar. Y eso es lo que estoy viendo con este ermitaño que está aquí hablándote. Eso es lo que estoy viendo, la manera como estás ahí pensando, analizando, buscando el porqué de todas cosas o el para qué de tantas cosas. Y eso te hará muy bien. Unas vacaciones contigo mismo, solo, sola, sin nadie. No necesariamente, no es el fin del mundo porque estés solo o sola por un rato. Eso no quiere decir que se va a acabar el mundo o que nadie va a verte o que nadie va a quererte. Tómate tus propias vacaciones
para ponerte de verdad en forma, las pilas, para volver a empezar de nuevo. Y ya verás tú lo que va a pasar. Entonces, aquí estamos en las condiciones de que su realidad es que tanto que le amaste y lo perdió. Así mismo es, aquí está clarito. Lo que hay es olvido. No puede concebir que le hayas dejado de querer. Y es que efectivamente eso es lo que estoy viendo. Que ya le dejaste de querer, que ya no es la misma. Es más, yo me atrevo a decir, a lo mejor que inclusive habrán algunas parejitas ahorita, alguna pareja tuya, Cáncer, ahorita en este momento, si estás en pareja, que estás en estas condiciones, que ya no es lo mismo lo que tú sientes por esa persona, que ya de verdad te está costando. Entonces, ¿sabes qué te dice el tarot o qué te dicen los mensajes? Que tómate unas vacaciones contigo. Vete y hazte un viaje tú solo o tú sola. Trata de irte fuera de la relación, aunque estés ahorita en la relación, a ver qué pasa. Porque algo no está funcionando acá. ¿Entiendes? Hay algo acá que no termina de funcionar, no termina como digo, de aclararse. Otro mensaje más por aquí. Entonces esta persona sí que te dice que quisiera volver. No puede vivir sin ti y quiere volver. Yo sé que es así, que esta persona ahora, después de que tú le dices que no, después de que ya tú no quieres nada, después de que tanto le diste, ahora no se te ve tan indiferente. Esta persona ahora quisiera poder vivir sin ti, pero no puede, quiere volver. Entonces, ¿qué otra cosa más te puedo decir? Ahí están claras, y mientras más cartas yo vaya a sacar, más cartas me van a afianzar esto que estoy diciendo. Tómate unas vacaciones si estás ahorita en un conflicto, para que veas las cosas desde lejos un poco más claras, para que realmente te aclares. Quizás también estás confundido, confundida. Sal de donde estás, mira lejos, ve el terreno. Haz como el 6 de espadas, que se va a otra isla. El 6 de espadas se va a otra isla para poder ver las cosas desde allá, desde lejos, y ver si realmente qué está sintiendo. Porque a veces uno mismo se enrolla, uno a veces con tantos rollos, con tantos problemas, con tanto de allí para acá, con tantas discusiones, quizás uno a veces ni siquiera sabe realmente si está queriendo o no. Así que ahí te dejo eso, ahí seguimos. Tómate unas vacaciones contigo también. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Cáncer. Espero que tomes la mejor de las decisiones. Espero que realmente, si la decisión ha sido para ti empezar en el futuro algo, lo empezarás, aunque ahorita no lo estoy viendo, pero pareciera ser que ahorita lo que necesitas es, como quien dice, un break. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado cangrejito. Bye bye.